Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, señorita Leticia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal, mi? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, mis? Este, fuerte y claro. Gracias, gracias, mis. Gracias, 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 gracias. Eh, bien, a ver, estuvimos en clase el día de ayer, ¿correcto? ¿Sí? O de repente fue un sueño, no sé. ¿Qué tema hicimos, verdad? Por favor, tengo tantos ciclos que dicto que ya ni me acuerdo qué dicto. Ah, ya, hidrostática. Entonces, hoy día toca hidrodinámica, ¿correcto, chicos? Muy bien. Sí, ya me acordé. Correcto. Bueno, ¿les mandé ayer el PPT? Sí, ¿no? ¿De la clase? ¿No? Qué vergüenza. Ya no importa. Lo haré después, entonces. Terminada la sesión, lo mando. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Bien. Listo. ¿Qué tal, muchachos? Acá. Profe, su ojo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene mi ojo? ¡Ah! No, lo que... Ah, se ve igual al de la foto. Obvio, pues acá. Soy yo, pues, ¿no? Obviamente. Solamente que en esa época tenía barba, pues acá no, pues. Más macizo. ¿Cómo que más macizo, oye? Foto de empresario multimillonario. Ah, pues chera. Peche. Ahí está. Vamos a empezar. Muy bien, chicos. Disculpen. Disculpen. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, acá yo estoy acá desde Máncora, ¿no? Estoy acá desde Máncora. Estoy sentado acá en las playitas de Máncora, como pueden ustedes observar, siguiendo los pormenores, ¿no? De cómo va la situación allá en la Lema. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hoy vamos a empezar entonces con nuestro tema de mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos, parte 2. ¿Correcto? Muy bien. Un ratito, un ratito. Listo. Muy bien. ¿Qué es la hidrodinámica? A ver, vamos a cerrar esto para que no te distraiga. ¿Ya? Para que no te distraiga. Ahí está. ¿Qué es la hidrodinámica? Jóvenes, ahora partimos del estudio, una vez que hemos concluido el estudio de los fluidos en reposo, vamos a hablar netamente de aquellos fluidos que van a estar en movimiento. Recordar que los fluidos en general se refiere tanto a los líquidos como a los gases, ¿correcto? ¿Sí?
Vamos a repasar. ¿Se acuerdan ustedes el día de ayer? El día de ayer, ¿qué era un fluido? ¿A qué nosotros llamábamos fluido? A ver, vamos, vamos, vamos. Los leo, los leo. A ver, Dana, Samantha, Uriel, Rodrigo, Dana, que es la que más participa. Leo también, ¿no? Leo Carrión, también uno de los participantes, uno de los cachimbos más activos, ¿no? Aquí en nuestro chat, ¿no? Bien activo él. Él es el activo. Muy bien. Listo, a ver, Kiara, Nicole. Claro, él es el más activo, ¿no? Acá participando, pues obviamente, ¿no? A eso me refiero. Muy bien. Listo. A ver, jóvenes, ¿qué es un fluido? ¿Qué es un fluido? Se va a denominar fluido a un tipo de medio continuo formado por algún tipo de sustancia cuyas moléculas, en cuyas moléculas solo existen fuerzas de atracción débil o su fuerza de cohesión son débiles, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para lo que es la definición de fluido en física, básicamente está relacionado con la distancia o las fuerzas, ¿no? Mejor dicho, las fuerzas de cohesión, las fuerzas de atracción débil que éstas presentan. ¿Quiénes van a ser fluidos, muchachos? El agua, la gasolina, la miel, la sangre y los gases. ¿Correcto, mi estimada Samantha? ¿Sí? Ahí está. Entonces, estamos dándonos cuenta de cuál es la forma de los fluidos, ¿no? ¿Quiénes van a ser considerados fluidos? Muy bien. No te preocupes, no tomes, no tomes, no te preocupes por tomar una foto ni nada por el estilo, porque de todas maneras, eh, vamos a entregar el PPT, ¿ya? A ver, Samantha, ¿qué dice? ¿La flema? ¿Cuál flema? ¿Cuál flema? Oye, ¿cuál flema? Oye, ¿cuál flema? Ah, la brea. Ah, has querido hablar sobre la brea. Ah, ya, yo supongo que se ha referido a eso, ¿no? Será, dice, la flema, dice, ¿qué? A ver, la brea es un fluido altamente viscoso, ¿ya? En primer lugar, la brea, no la flema, la brea es un fluido bastante viscoso. Tiene una viscosidad millones de veces mayor que la del agua. Su flujo es tan lento, chicos, que a simple vista parecería que fuese sólida. ¿Me entiendes? Pero fluye muy lentamente y con el tiempo, una vez que se pierde todas las características de un líquido, netamente se endurece. ¿De acuerdo, mi estimada Samantha? Ahora, el otro también, ¿no? La flema también, ¿no? Llega un punto en que se endurece y bueno, ¿no? En fin, ya algunos más o menos, también, ¿no? También, también. Buen aporte, Samantha. Muy bien. Para la próxima voy a poner un dibujito, para el siguiente ciclo voy a poner un dibujo detallando ahí algunos fluidos muy conocidos, ¿no? Ya, para la próxima sesión del siguiente ciclo, ahí lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Muy bien, ahí estaré, no te preocupes. ¿Cómo que el otro siglo? Claro, pues el otro siglo, muchachos, el repaso, claro que sí. Claro, así es, claro, pues, muy bien, así es.
Muy bien. Pregunta. ¿Ustedes han visto química esta semana? ¿Verdad? ¿Y quién es su profesora de química virtual? ¿Ah? ¿Quién es su profesora de química virtual? O profesor, de repente. Escudero. Ah, ya. El profesor Escudero. Muy bien. El profesor Escudero ya les debe haber explicado las características de los fluidos. Como que la Miss Lilian. ¿Total Escudero o la Miss Lilian? YouTube dice. Ah. Criminal, ¿cómo va a enseñar químico? Criminal hace otras combinaciones químicas. Cabana. Muy bien. Ya, a ver, volviendo a lo serio, volviendo a lo serio. Voy a tratar de ser serio ahora. Ustedes en el curso de química han visto esta semana lo que son características de los fluidos, tanto de los líquidos como de los gases. Y el día de ayer habíamos hablado también de las diferencias que existen entre los líquidos y los gases, ¿no? Si bien es cierto, ambos son fluidos, tienen características que los van a hacer bastante diferenciados, ¿no? En el caso, por ejemplo, a ver, mencióname una característica que ambos compartan, que ambos compartan. A ver, vamos a ver si has estado atento el día de ayer. No tienen forma definida, claro, son indefinidos, ¿no? ¿No? Sin forma, ¿no? Claro, como alguno de ustedes, ¿no? Ya lo sabe, porque ha estado atento el día de ayer a la sesión, sabe muy bien que los fluidos no tienen forma, ¿no? No están definidos, ¿no? ¿Correcto? A ver, otra característica que defina los fluidos, ambos, ¿ah? Algo en común, ambos. Su viscosidad, ya, ambos tienen viscosidades, pero cada uno se diferencia en alguna característica de la viscosidad. A ver, por ejemplo, los líquidos son altos en densidad, ¿sí o no? Claro, ambos son capaces de fluir. Exacto, muy bien, Ratzel. Muy bien, Ratzel. Muy bien, ambos son capaces de fluir. Una consulta. En cuanto a la viscosidad, en cuanto a la viscosidad, para los líquidos, su viscosidad aumenta o disminuye cuando se calientan. Disminuye, muy bien, muy bien. ¿Y los gases? ¿Y los gases? ¿Qué pasa con los gases? Aumenta con la temperatura. Claro, correcto. Muy bien, chicos. ¿Ah? Muy bien, muy bien. También está muy bien en esa parte. Muy bien, la conocen, la han visto. Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, la cavitación. ¿Qué cosa es la cavitación? Ahí está, mira. La cavitación es la formación y explosión repentina de burbujas de vapor. Característica interesante. Ahí está, mira. Se forman burbujitas, ¿no? Eso es cavitación. Burbujas de vapor. Otra característica, la viscosidad. Se refiere a la resistencia que presentan los fluidos, ¿no? Al deslizarse por una superficie, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Por ejemplo, si tenemos agua y miel, ¿quién es más viscoso? Mm. ¿Quién es más viscoso? La miel, correcto. Miel es más viscoso, correcto. Muy bien. Luego, la densidad.
nos permite medir la ligereza o la pesadez de una sustancia. La densidad es igual a la masa entre unidad de volumen y las unidades en el sistema internacional son kilogramos por metro cúbico, ¿no? Muy bien. A ver, pregunta. ¿La densidad depende de la masa? No, correcto. ¿La densidad depende del volumen? No, correcto. Muy bien. ¿De qué depende la densidad entonces? Quedaron calladitos. Depende de la sustancia, pues, ¿no? De la sustancia, el material, correcto, correcto, muy bien. ¿Qué propiedad es? ¿Inten o exten? Intensiva, ¿no? Intensiva, ¿no? Como tu tóxica, ¿no? Intensa. Así es, muy bien. Luego que tenemos la presión. La presión. ¿Qué es la presión, jovencito? Se define como la cantidad de fuerza por unidad de área, ¿no? Fuerza por unidad de área. ¿Qué unidad tiene? Pascal, no Pascual. Pascal, muy bien. Luego tenemos el peso específico, ¿no? El peso específico de una sustancia se define como peso por unidad de qué, jovencitos? De volumen, ¿correcto? Sí, el peso específico es en una sustancia, se define, jóvenes, como el peso por unidad de volumen. ¿Cuáles son las unidades de medida, chicos? Claro, muy bien. Ya, y ahora te hago una pregunta. El peso específico, ¿qué tipo de propiedad será? ¿Exte o intensiva? Peso específico. El peso específico también, ¿qué cosa es? Intensiva, claro que sí. Así es, intensiva. Muy bien, señores. La unidad de medida es el newton por metro cuadrado, ¿sí? Newton por metro cuadrado. Muy bien. Metro cuadrado, no, perdón, metro cúbico, disculpa, he visto mal. Newton por metro cúbico. Muy bien. Pasamos a lo siguiente, jovencitos. La tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que hace que la superficie se comporte como una especie de membrana elástica. La tensión superficial proviene de las fuerzas cohesivas, atracción intermolecular. Mira, ahí está, mira. Las moléculas, entre las moléculas hay una atracción intermolecular. Y en la superficie de un líquido, las moléculas tienen un exceso de energía potencial porque no están completamente rodeadas como las otras moléculas que están aquí. Mira, las moléculas que están en la superficie como que les falta ahí con quién enlazarse, ¿no? Están ahí buscándolas con quién enlazarse y se sienten con mucha energía potencial, la cual no pueden aguantar más y la liberan por unidad de área. Y es ahí donde se va a formar esta propiedad, ¿no? Llamada tensión superficial. Muy bien. Tensión superficial, entonces, ¿sí? Proviene de las fuerzas cohesivas de atracción, ¿correcto? Entre las moléculas, atracciones intermoleculares. Bien, ¿de qué nos sirve? Bueno, para nosotros nos sirve un montón, ¿no? Porque nos ayuda a entender un poquito más, ¿no? Las diferentes características de los fluidos. Pero, por ejemplo, a los insectos les conviene un montón, ¿no? Ya que los insectos, como por ejemplo el zancudo zapatero, ¿no?
puede caminar, ¿no? Sobre la superficie, ¿no? Tal como puedes observar aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Tal como puedes observar ahí, ¿no? Gracias a ello. Se define entonces a la tensión superficial como la fuerza por unidad de longitud que actúa de forma perpendicular, que actúa de forma perpendicular a cualquier línea o corte de superficie de un líquido. ¿Estamos? Muy bien. Para indicar la tensión superficial, la vamos a hacer en función de este símbolo llamado gamma, ¿no? La tensión superficial es igual a la fuerza por unidad de longitud. La unidad de medida es el newton por metro. Ahora, te habrás percatado, por ejemplo, que en algunos textos la tensión superficial la colocan entre un factor de 2 y otros no. Tú agarras, por ejemplo, el libro de la Presa San Marcos. En el libro de la Presa San Marcos hay un factor de 2 abajo de la formulita. ¿La has visto? Y, por ejemplo, si agarras el libro de Félix Auqueyanchi, también, pero no hay factor 2, es el factor L. Entonces, nace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué en algunos consideran el factor de 2 y otros no lo consideran? Bueno, eso depende bastante, jovencitos, básicamente de la experiencia, ¿no? No me refiero al dictado, sino a la experiencia que se va a tener con respecto a estos fenómenos, ¿ya? El por qué va a ser a veces con un factor de 2. Mira, te lo pongo de esta manera. Esto ocurre porque la tensión superficial puede actuar en una o en dos superficies, dependiendo del fenómeno físico que estés analizando. A eso me refiero con la experiencia, no con la cantidad de ciclos, porque si hablamos de ciclos, aquí hay varios que tienen más de 2, hasta más de 3, ¿no? Por no decir que están buscando, ¿no? La media caja, ¿no? Entonces, ya, profe. No, a ver, mi estimado Rachel, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, criatura? Criatura del Señor lanzado desde el cielo para nosotros. ¿Qué dice ahí? Esto ocurre porque la tensión superficial puede actuar en una o en dos superficies dependiendo del fenómeno físico que se esté analizando. ¿Me entiendes? Listo. Ese es el motivo por el cual a veces aparece un factor de 2 en las fórmulas y otras veces no, mis estimados. Ya, profe, dígame, ¿dónde le pongo el 2 y dónde no le voy a poner el 2? Presta mucha atención. ¿Cuándo no le vas a poner el factor de 2? O sea, cuando trabajas en una sola superficie. Por ejemplo, jovencitos, en la formación de una gota. Ahí, mira, ahí hay una sola superficie, en una gotita, ¿no? Cuando tienes una gota aislada, ¿no? O un borde donde el líquido toca un sólido. Ahora, ¿cuándo le vas a poner dos? Cuando, por ejemplo, trabajas con una película de jabón, una cara superior y una cara inferior, ¿ves? Una película de jabón, ¿no? Si tomas, por ejemplo, un aro, ¿no? Un alambre, ¿no? Un aro hecho de alambre, se genera una película de jabón. Y la película tiene dos caras, adelante y atrás. Cada cara ejerce una fuerza de tensión superficial.
Por ello, la fuerza total sería 2 gamma L. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, jovencitos, mira, te lo voy a poner así. ¿Cuándo vas a poner el factor de 2? Cuando trabajas, por ejemplo, con una gota o cuando un insecto se posa, insecto sobre el fluido. ¿Cuándo no vas a poner el factor de 2? O perdón, ¿cuándo lo vas a poner? Cuando se trabaja, por ejemplo, con película de jabón, aro de alambre. ¿Estamos? Un aro de alambre. Ahí lo vas a poner. ¿Estamos? Muy bien. Finalmente tenemos el fenómeno de la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad, jovencitos? ¿Qué es la capilaridad? Como bien ustedes pueden mencionar, es un fenómeno por el cual el líquido sube o baja dentro de un delgado tubo, ¿correcto? Debido a las interacciones entre las fuerzas de cohesión y adhesión. Entonces, cada vez que hablamos de la capilaridad, hablamos de un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o de bajar, ¿no? Así como tus notas, sube o baja a través de un tubo capilar, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Listo. Eso se debe básicamente a las fuerzas de atracción adhesivas y de cohesión. Muy bien. ¿Dónde se dan las fuerzas de adhesión? Por ejemplo, entre el líquido y la pared del tubo. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas entre las moléculas, ¿no? Sí. Y la tensión superficial actúa curvando la superficie, ¿no? Del líquido, generando lo que se llama un menisco. Un menisco, jóvenes. Ahora, dependiendo del líquido, los meniscos van a ser convexos o cóncavos. Por ejemplo, si trabajo con mercurio, cosa que debo tener mucho cuidado, si trabajo con mercurio, voy a observar que el mercurio, el menisco que forma va a ser convexo. Y si se trata, por ejemplo, del agua, su menisco, ¿cómo va a ser? Cóncavo. ¿Me entiendes? Ten mucho cuidado con eso, ¿eh? Ten mucho cuidado. Muy bien. Fórmula del ascenso en capilar. Fórmula del ascenso capilar. Jovencitos, ¿puedo yo calcular esa altura que alcanza el líquido dentro del tubo capilar? ¿O sí? Sí se puede. Esa altura, esa altura corresponde, jovencitos, a una formulita llamada fórmula de Yoring. Fórmulas de Yoring. Jovencitos, ¿la altura qué va a ser igual? Dos veces la tensión superficial por el coseno del ángulo que forma, ¿sí? Sobre la densidad del líquido, aceleración de la gravedad y radio de curvatura. Muy bien, a esto se le conoce como fórmula de Joule. Ejemplos cotidianos donde se da la capilaridad. Por ejemplo, el agua sube por los tejidos o por la toalla, ¿no? Las plantas llevan, por ejemplo, agua, ¿no? Desde sus raíces hacia las hojas gracias a los vasos capilares, ¿no? Los termómetros antiguos de mercurio trabajaban en función a los efectos de la capilaridad. El aceite que se eleva por una mecha, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro,
Hay que tener mucho cuidado con esos tubos de sonda. Los tubos de sonda para las venas, claro, porque son tubos delgadísimos, ¿no? Son tubos muy delgados. Recuerden ustedes que, pero mira, el tubo de una sonda, llamémosle un tubo de sonda, no necesariamente funciona gracias a la capilaridad. Más que todo es por la presión, estimado Rancel, ¿ya? No es del todo correcto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos poner esta pregunta, ¿no? ¿Un tubo de sonda se emplea capilaridad como principio físico? La respuesta es no. ¿Puede afectarse por la capilaridad? Sí, si el tubo es bien delgadito. ¿Es deseable realmente que utilicemos ese concepto para medir la capilaridad? No, no es deseable. No se puede. Es muy complicado. Tedioso. No es tan requerido. Pero sí para medir las presiones, ¿no? Ahí sí. ¿Ya, chicos? Muy bien. Los fluidos se caracterizan por tener un tipo de flujo. Flujo laminar y flujo turbulento. ¿Cuándo es un flujo laminar, jóvenes? Un flujo laminar se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se producen siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se tratara de láminas o capas más o menos paralelas entre sí. Ahí tenemos el flujo laminar, ¿no? Es el flujo de las partículas a través del fluido, son bastante regulares, separadas y perfectamente definidas. Flujo turbulento es aquel tipo de flujo donde las partículas se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares sin seguir un orden establecido. Caudal. ¿Qué es el caudal? Caudal es el flujo volumétrico o volumen que pasa por unidad de área en una unidad de tiempo. Menos frecuentemente se identifica como el flujo máximo, másico o masa que pasa por unidad de área en la unidad de tiempo. El caudal se define como el volumen por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo. La unidad de medida es el metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo. Esa es la unidad de medida del caudal. También podemos medir el caudal, jovencitos, de la siguiente manera. Tenemos acá un pequeño tubito. Ese tubo tiene un área transversal por donde fluye un fluido a una determinada velocidad o rapidez. El caudal se indica de la siguiente manera. Área transversal multiplicado por la rapidez del fluido. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, chicos.
Muy bien, chicos, continuamos. Continuamos. Ecuación de continuidad, chicos. Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es una relación fundamental en la hidrodinámica. Se expresa como que el caudal en todo momento se mantiene constante durante el desplazamiento del fluido a través de un tubo o canal. ¿Sí? Ahí tienes, mira este tubo. Tiene un área de sección transversal variable por donde fluye un líquido o un fluido, ¿correcto? De flujo laminar, porque tiene líneas continuas de transporte. Y obviamente la relación de continuidad va a ser así. Área 1, rapidez 1, área 2, rapidez 2. Muy bien. Finalmente, jovencitos, la famosa ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli o principio de Bernoulli es una expresión que constituye básicamente el principio de conservación de la energía. Se considera que el flujo existe de tres tipos. Se considera tres tipos de energía. La energía cinética debido al movimiento del fluido, la energía por presión y la energía por potencial gravitatorio. Entonces, para una línea de corriente de un fluido sin fricción, vamos a tener, jovencito, lo siguiente. Mira, observa aquí cómo este diferencial de volumen ingresa por este punto a una determinada rapidez y presión y sale por este punto también a una respectiva rapidez y presión. Ambos niveles van a estar a determinadas alturas respecto a un nivel de referencia. Como ya hemos indicado aquí, jovencitos, la ecuación de Bernoulli va a ser la siguiente. Presión más un medio de la densidad del fluido, rapidez al cuadrado, más densidad, aceleración de la gravedad, altura. Y esa suma de los tres términos, ¿cómo debe mantenerse siempre? Constante. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Continuamos. Otras otras aplicaciones de los fluidos. Tenemos, por ejemplo, el famoso teorema de Torricelli. Jovencitos, tengo un recipiente de gran capacidad abierto al medio ambiente, al cual, jovencitos, le haremos un pequeño orificio, por donde obviamente va a salir el fluido, formando una trayectoria semiparabólica, como puedes observar aquí. Se va a cumplir, jóvenes, que la rapidez con la que se desplaza el fluido va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. Y además, jovencitos, podemos calcular, tomando en cuenta el movimiento que desarrolla, el tiempo y el alcance horizontal. El tiempo se va a calcular de esta manera. Raíz cuadrada de 2 veces diferencia de alturas entre la aceleración de la gravedad.
Y para lo que es el alcance horizontal, 2 veces la raíz cuadrada de la altura h chiquita multiplicado por la diferencia. Estos son resultados de modelar el movimiento del flujo como si fuese un movimiento semiparabólico. Este es el teorema de Torricelli. Muy bien, jovencitos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Algún trauma por no superar? No sé. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Perfecto. Bien, jovencitos. Bueno, yo ya tuve sesión de clase con otro saloncito en el cual ya hemos resuelto tu material de clase, ¿ya? Exacto, tómalo como spoiler. Hemos resuelto, bueno, la gran mayoría. Mire ese dibujo, ¿ves? Ahí está, ¿ves? ¿Quién te ofrece esto, muchachos? Ya, pero tranquilos, vamos a poner otro problemita más. Y vamos a resolver los que me faltaron. Por ejemplo, este de acá. Pero ¿por qué hablan así? ¿Por qué vamos a hacer las obras? Las migajas. Ay, qué drama, de verdad. Qué drama, en serio. Ustedes son la última gota. Bueno. Ah, ya, todavía me dicen que yo les soy infiel a ustedes. Y encima me pongo diciendo que para qué se molestan. Ah, claro, somos la segunda opción. Bueno, si hablamos de segundas opciones, si hablamos de segundas opciones, yo creo que mejor lo dejamos ahí, ¿ah? Claro, tu segunda opción ya sé cuál es, ya. Si no ingresas a ingeniería San Marcos, tu segunda opción ya sé que es Senati. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ah, allá, Instituto Montalvo. Instituto Montalvo. ¿No es ese instituto para cortar cabello, creo? Ah, ya. Ah, si no ingresas a medicina, Instituto Carrión. Bueno, pero algo harás, pues, en la vida, ¿no? Algo harás, pues, ¿no? En vez de estar preguntando si quieres con papas o sin papas, ¿no? Ah, quieres ser TikToker. Allá, quieres ser TikToker. Allá, muy bien. Bueno, cada uno ya sabe hasta dónde puede. Ingeniería de molientes. Dios, ¿qué es eso? Bueno, vamos a hacer, jovencitos, los problemitas que faltan, ¿ya? Porque son muy bonitos, muy interesantes. Ah, vas a ser piloto. Tú quieres ser piloto. Ah, ya, piloto vas a ser. De mototaxi. Ah, ya. Ok. Claro, les voy a dejar los mejores problemas. Claro, esos problemas que no te van a salir así nomás. Ah, migaja, migaja.
Ay, qué dramáticos, en serio, ¿ah? Nunca había visto un salón tan dramático como el de ustedes. Ah, por eso te gusta. Oye, de verdad, ustedes sí son muy, 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 ingeniosos, ¿no? Muy ingeniosos son, ¿no? ¿A por qué eres ingenioso a la hora de resolver los problemas, pues? Para esas cosas así no eres. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar. Agua a presión manométrica de 3,8 atmósferas al nivel de la calle fluye hacia un edificio de oficinas con una rapidez de 0,6 metros por segundo por un tubo que tiene un diámetro de 5 centímetros. El tubo se reduce a 2,5 de diámetro en la parte superior, donde el grifo se dejó abierto 18 metros por arriba del que está el nivel de la calle. Calcule la presión manométrica en el tubo del piso superior. Suponga que no hay derivaciones y despreciemos la viscosidad. Muy bien. Profe, ¿y ahora cómo lo hacemos? Mira, voy a trazar mi nivel de referencia. Jovencitos, el diámetro del tubo, te dan como dato el diámetro del tubo, va a ser de 5 centímetros, mientras que el diámetro del grifo va a ser de 2,5. La rapidez del agua en ese tubo va a ser de 0,6 metro por segundo. Voy a calcular la rapidez con la que sale el agua por el grifo. ¿Qué vamos a aplicar aquí, jovencitos? Ecuación de continuidad. Área 1, rapidez 1. Área 2, rapidez 2. El área 1, pi cuartos, diámetro al cuadrado, rapidez 1. Pi cuartos, diámetro al cuadrado, rapidez 2. Pi cuartos con pi cuartos se cancela. El diámetro del tubo, 5 al cuadrado. Su rapidez, 0,6. Segundo diámetro, 2,5 al cuadrado multiplicado por su rapidez. Jovencitos, ¿cuánto te vale la rapidez del agua al salir por el grifo? Me va a salir 2,4. ¿Estamos? Muy bien. Ahora lo que vamos a aplicar aquí, jóvenes, sería lo siguiente. A mí me piden calcular la presión manométrica allá arriba. Entonces, vamos a hacerlo así. Aplicamos la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál va a ser la ecuación de Bernoulli? A ver, vamos a escribir la ecuación de Bernoulli por acá. Sería más o menos así, ¿no? La presión más un medio de la densidad V cuadrado
más la densidad, gravedad por altura, y todo eso debe ser una constante. Jovencitos, la presión, ¿cómo sería? Presión 1 más un medio de la densidad por B1 cuadrado más densidad GH1. ¿Igual a quién? Presión 2, un medio, densidad B2 cuadrado, densidad GH2. Invito, respecto al nivel de referencia, la altura número 1 vale 0. ¿Por qué? Porque estamos al mismo nivel del piso. Como estamos al mismo nivel del piso, H1 vale 0. Se cancela. Vamos a reemplazar el resto, por favor. Pero ten bastante cuidado. Está en atmósferas. Tú debes trabajar en pascales. Jovencitos, ¿a qué presión está el piso? ¿Cuál es la presión manométrica en el piso? 3,8 atmósferas, o sea, por 10 a la quinta, más un medio. La densidad del fluido es agua, 10 al cubo. Su rapidez la tenemos de dato, 0,6 al cuadrado. Quiero la presión 2, más un medio. La densidad del fluido es el cubo. Su rapidez allá arriba va a ser 2,4 más densidad 1000, gravedad 10 y la altura 18. Bien, jovencitos, hay que resolver esa operación. Muy bien, al ojo, al ojo, ¿no? Al ojo, el 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 ojo, te va a salir 3,59, ¿no? 3,59 sale. A ver, a ver, revísenlo. Sí, ¿no? A ver, revísenlo. Ah, ya vi el error. Ya está. Tú no, oye, tú no has sido el error. Bueno, no sé la verdad. No sabría decirlo. Pero bueno, yo me refiero al error de aquí del cálculo que yo he hecho. He puesto 1,8 cuando en realidad es 18. Acá es 18. Acá es 18. ¿Cuánto sale acá, jovencitos? Sale 1,97 por 10 a la quinta pascal, lo cual equivale a 1,97 atmósferas. Y la clave correcta, jóvenes, sería la letra E. Muy bien. Ahí está. Hemos resuelto un problema de ecuación de Bernoulli. Muy bien. Pasamos a la siguiente. A ver, ¿qué dice? El agua se fuerza hacia afuera de un extintor de incendios mediante presión de aire, tal como se muestra en la figura mostrada. ¿Cuánta presión manométrica de aire en el tanque se requiere
para que el chorro de agua tenga una rapidez de 40 metros por segundo cuando el nivel del agua está a 0,5 metros debajo de la boquilla. Interesante, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Trazo mi nivel de referencia aquí, cachorro. Trazo mi nivel de referencia. Aquí dentro del extintor hay aire. ¿Qué hay dentro del extintor aire? Dice. Están preguntando cuál es la presión manométrica del aire para que el chorro de agua salga con una rapidez de 40 metros por segundo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jovencitos, ¿cómo vamos a resolver el problema? Fácil, mira. Lo vamos a resolver utilizando, obviamente, la ecuación de Bernoulli. Jovencitos, el líquido que está aquí se mantiene en reposo. La velocidad aquí vale cero, mientras que la velocidad aquí tiene un valor de 40 metros por segundo. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Muy bien, vamos a escribir la ecuación de Bernoulli, chicos. ¿Cuál sería la ecuación de Bernoulli? Presión más un medio, densidad de cuadrado más densidad G por H constante. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a analizar la presión en el interior. Todos los elementos de la presión interior. Sería así. Presión interna del aire más un medio de la densidad del fluido, en este caso es agua, multiplicado por su rapidez elevada al cuadrado. Más, como estamos al mismo nivel de referencia, cero. Mismo nivel de referencia, cero. Presión 2 más un medio de la densidad, ponen acá presión 1 mejor, presión 1, densidad, rapidez 2 al cuadrado más densidad G por H. Jovencitos, ¿cuánto te vale la densidad del agua? ¿Cuánto me vale la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ya sería 10 al cubo. Pero la velocidad en el interior, ¿cuánto me vale, jovencitos? Cero también. Igual. Presión 2. La presión aquí, jóvenes, corresponde a la presión atmosférica, o sea, 10 a la quinta pascal, ya que el agua va a estar expuesto al medio ambiente. Sería 10 a la quinta, más medio de la densidad por su rapidez al cuadrado, más densidad, aceleración de la gravedad por la altura, 0,5. Muy bien, vamos a resolver esa ecuación de ahí, jóvenes. A ver, vamos a resolver ese. A ver, espérate. Ya, eso de ahí me saldría aproximadamente, a ver cuánto.
A ver, a ver, a ver. Ya. La presión va a ser de cuántos, jovencitos? Va a ser de 9,05 por 10 a la quinta pascal. Pásamelo a atmósferas. 9,05 atmósferas. Profesor, no hay clave. No, sí hay clave. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú aplicas la ecuación de Bernoulli, lo que tú estás calculando es una presión que absoluta. Lo que tú calculas en Bernoulli son presiones totales. A mí lo que me piden en el problema es la manométrica. Recuerda, presión manométrica, ¿a qué es igual? Presión absoluta menos la presión atmosférica. Presión manométrica, jóvenes. ¿Cuánto te vale la absoluta? La que hemos calculado. 9,05 atmósferas. Y la atmosférica vale una sola. Jovencitos, señoritas, ¿y tú? 8,05 atmósferas. Marca la clave. La letra B de bueno. Muy bien, ahí está. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Oh, estos problemas son pero bacanes hoy. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Se escuchan esas risas, chicos? ¿O solamente escucho mi voz? Ah, es tu esquizofrenia, ¿no? Ah, ya, claro. Ah, pero sí. No, lo que pasa es que tengo una vecina que tiene una risa muy particular, ¿no? Es muy particular esa risa. Entonces, claro, ¿no? ¿Cómo la voy a votar? La vecina, ¿cómo la voy a votar de su casa hoy? Ay, Dios santo. Ah, todo está en tu cabeza. Ah, ya, bueno. Y pues, es así a veces, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá, jóvenes. Criaturas, criaturas de la creación. Dice, la figura muestra un tubo horizontal por el cual pasa un líquido. Si la diferencia de niveles de líquido en el tubo vertical es de 20 centímetros y la aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo cuadrado, ¿cuál es la velocidad del fluido en el tubo AB? Bien, estamos ante un famoso tubo. El tubo es recontra conocido y se le llama tubo de Pitot. A esto de acá, cachimbito, se le llama tubos de Pitot. Pitot, ¿ya? Ahora, profe, ¿y qué hago? Pues te piden calcular la rapidez del fluido dentro de ese tubo, ¿correcto? Bajo estas características. Ah, ya, muy bien. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Para tubos de Pitot, como estos, para tubos de Pitot, la rapidez del fluido
¿Sabes cómo se calcula, jovencitos? Como si fuese Torricelli. Raíz cuadrada de 2GH. ¿Serio, profe? Sí, así es. Como si fuese Torricelli. No, profe, me está engañando. Te lo podría demostrar, pero eso nos va a demandar un poco de tiempo. Si estás de acuerdo, lo demuestro. Si no, copia nomás. Te lo enseño. Ya, perfecto. Conste que ha sido con tu consentimiento. Lo voy a demostrar. Muy bien. Ahí está. Oye, que ya, a ver, ya que hoy, de verdad, yo no sé cómo pueden trabajar así en virtual con ustedes, muchachos. De verdad, es muy divertido. Bueno, igual lo hago en clase, así que es normal. No le veo nada diferente. Exacto. Ya. A ver, te lo voy a demostrar, ¿ya? Pero concéntrate. ¿Te das cuenta de este tubo que está acá a la derecha? Este tubo que está acá a la derecha contiene un fluido, que es el mismo líquido que está aquí, pero este líquido está en reposo, no se mueve. Líquido en reposo. Por lo tanto, si ese líquido está en reposo, ¿cuánto sería la velocidad del fluido acá, jóvenes? Cero. Correcto. Voy a trazar un nivel de referencia justamente ahí, mira. Nivel de referencia. Voy a colocar por acá la velocidad del fluido y para comodidad voy a borrar esto de acá, ¿ya? No me sirve. Esto de acá no me sirve. Como tú te vas a percatar que no es necesario, ¿no? Como tú te has visto en el problema, no lo vas a necesitar. Dos, uno. ¿Se entiende? Muy bien, criaturas. Listo, cachimito. Entonces vamos a hacer acá lo siguiente. Primero, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Bernoulli. ¿Ya? Bernoulli hemos trabajado con Bernoulli muchas veces, así que hay esta confianza, ¿no? Bernoulli. Listo. Respecto al nivel de referencia, jóvenes, el punto uno y 2 están a la misma altura. Por lo tanto, H1 es igual a ¿quién? H1 a qué es igual, jovencitos. H2, ¿no? ¿Sí? Misma altura, mismo nivel de referencia, ¿no? ¿Sí? Están al mismo nivel de referencia. Ya, ahora sí, aplicamos la ecuación de Bernoulli sin las alturas. Presión 1, un miedo, densidad B1 cuadrado, igual P2 más un medio, densidad B2 cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Te lo repito, de repente no lo captaste. Respecto al nivel de referencia, las alturas van a ser las mismas. ¿Sí o no? Por lo tanto, se simplifica y me queda la expresión de Bernoulli. P1 más un medio de la densidad, B1 cuadrado igual a ¿qué? A P2 más un medio de la densidad elevado al cuadrado. ¿Por qué la risa, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué han puesto un sticker así como que de airecito? Yo dije P2. No, yo dije P2. Yo dije P2. Yo no he dicho P2.
No, he hecho P2. Ahí está, P sub 2, mejor ya. P sub 2. Claro, yo soy bien inocente. Así es. Así es. Si no me han puesto alas es porque me queda muy grande. P al cuadrado no puede ser P al cuadrado Racel porque el 2 está abajo. Entonces debe ser P sub 2. Debe ser P sub 2. Pero algunos lo reducimos a P2. Déjame estar explicando. No tengo por qué dar explicaciones de esas cosas. Vamos a perder el tiempo ahí. Ya. Ya. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Pero la velocidad 2, ¿cuánto te vale? La velocidad 2, ¿cuánto te vale? Cero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa con ese término de acá? Se va, ¿no? Se va, ¿no? Muy bien. Entonces, P1 lo paso a restar y me queda así, mira. Un medio de la densidad, B1 cuadrado, P sub 2 menos P sub 1. ¿Está o no? Y lo dejo ahí, no me lo toques, ¿ah? No me toques nada, deja ahí. Le voy a llamar asterisco, ¿ya? Por lo tanto, no me toques el asterisco, ¿ya? La ecuación asterisco, caramba. ¿Pero por qué? Porque no lo debes tocar, pues déjalo ahí un ratito. Ya, ya. Has tenido miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Ah, un ratito, chicos, disculpen. Disculpen un ratito. Ya, chicos, hasta ahora sí. Disculpen, sino que estoy cerrando las ventanas. Estoy cerrando las ventanas. Leticia. Ahorita saca el poder y saca a todos. Claro. Ya. A ver. Oye, entonces ahí dejamos esto, ¿ya? Dejamos esta operación de aquí. ¿Está bien o no? Oye, oye, ¿estás ahí, no? Sí, concéntrate, concéntrate. Ya. Ahora, veamos esta partecita, mira. Este líquido también está en común. ¿Ese líquido se mueve? No. ¿Ese líquido cómo está también? En reposo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto, mira? Prolonge, prolonge, y le aumentamos una altura y aplicamos igualdad de presiones, ¿ya? Igualamos las presiones. Presión total en uno, presión total en dos. La presión total en uno va a ser así. En la izquierda, el tubo está abierto. Y cuando el tubo está abierto, ¿qué ingresa por acá, muchachos? La presión atmosférica. Por el lado derecho también lo tienes abierto, ¿o no? El tubo. Por lo tanto, la presión atmosférica también.
Caramba, chicos, por favor, estoy hablando serio. Ya, ahora sí. Ya. La presión total en uno, ¿cómo sería, muchachones? Sería la presión atmosférica más la presión del líquido, que sería densidad de líquido, gravedad por su altura. ¿Cuál es la altura de ese líquido? Y. En el lado derecho, ¿cómo sería? Ah, perdón. Y este punto tiene una presión, que sería la presión uno, ¿no? Más P1. ¿Igual a quién? Vamos, por el otro lado, ¿quién está? La presión atmosférica más la presión del líquido, otra vez, densidad del líquido, gravedad. Pero su altura, ¿cuánto sería, muchachos? ¿Su altura cuánto sería, jovencitos? Su altura sería Y más esos 20 centímetros, ¿no? Que le voy a poner delta de H. Le voy a llamar así, delta de H. ¿Estamos? Delta de H. Más la presión 2. ¿Correcto? Ya, cachimbito, hacemos un suá. A ver, a ver, vamos conmigo, vamos conmigo. A ver, suá, suá. ¿Qué más? ¿Dónde hacemos más suá? Mira acá. Él cuando multiplica la Y se iguala con el que está a la izquierda, ¿no? Suá, suá. Oh, mira, qué bacán. Esto de acá se me hace conocido. Esto de acá se me hace conocido. Jovencitos, esto de acá, ¿qué vendría a ser para nosotros? Una diferencia de qué? De presión. Y aquí también vamos a tener diferencia de presión o no. ¿Sí o no? Y esa diferencia de presión, ¿cuánto te va a salir, muchachos? A ver, ¿cuánto te va a salir esa diferencia de presión? Densidad del fluido, gravedad por delta de H. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Sí? Ya. Y a este de acá, con el de que está arriba, ¿cómo son? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Iguales o no? Y al igualar, ¿quién se va? ¿La densidad o no? Y el 2 pasa a multiplicar o no. Entonces, ¿cómo te va a quedar la velocidad, chicos? Raíz cuadrada, ¿de quién, ah? 2G por delta de H. Y ahí está tu resultado. ¿Me entiendes? Listo, muy bien. Ya, mira, ¿cuánto tiempo hemos perdido haciendo esto cuando ya debíamos haber utilizado la formulita? Como que 15 minutos. Oye, te pasaste, Nicola. ¿Cómo vas a hablar así, Nicole? Qué mala, qué feo tu corazón, ¿ah? Ya, la próxima no hago demostraciones. Ya, no hago demostraciones. Ah, yo demoro en hacer el suazua. Ya, muy bien. Reemplacemos, ¿te parece? A ti que te encanta reemplazar, incluso reemplazas academias a cada rato. Mira acá, reemplaza. Raíz cuadrada de quién, ah? Dos veces la aceleración de la gravedad por el desnivel, ¿no? ¿Cuánto sería el desnivel? ¿Cuál sería el desnivel, jovencitos? 20 centímetros, ¿no? ¿Sí? El desnivel, ¿no? El desnivel, ¿no? El desnivel va a ser 20 centímetros, ¿no? Pásame la metros, 0,2. ¿Cuánto sería eso, jovencitos? 2. Ahí está. Y sale la clave correcta. La letra A. Muy bien. Listo. ¿Qué tal, muchachos? Está bonito, ¿no? Simpaticón.
Plin. Ay, ay, ay. ¿Cuándo se da cuenta de usar esa formulita? Mira, fácil, pues, mi estimada. Cada vez que tengas tubos con cierto desnivel. Cuando veas tubos con ciertos desniveles, de frente aplica la formulita. ¿Estamos? Ya, por ejemplo, mira. Por ejemplo, que siga. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está, pe. Ahí está la cuestión, mira. Vamos a acomodar el dibujo más para la izquierda porque va a molestar. Listo. Por un tubo de Venturi, mostrar en la figura, circula agua. Circula agua. Esto es un tubo llamado tubo de Venturi. Ya, y te dice bien clarito, clarito, clarito. ¿Ya? Ahí está, clarito, clarito, como el agua. Dice que por el tubo de Venturi, ¿ya? Por ese tubo de Venturi, por el tubo de Venturi circula agua. El diámetro del tubo, el diámetro del tubo en la parte ancha es de 10 centímetros y en la parte de la garganta o angosta es de 5 centímetros, ¿no? Tal como ustedes pueden observar ahí. Muy bien, listo. Dice, si la lectura en el manómetro de mercurio es de 20 centímetros, ¿no? O sea, la diferencia de presiones está relacionada con los 20 centímetros de aquí. ¿Cuál es el caudal aproximadamente del agua a través del medidor? ¿Cuál es la presión del agua a través del medidor? Bien, jóvenes, te piden un valor aproximado. Chicocos, aquí hay agua. Todo esto es agua también. Todo esto es agua. ¿Estamos? ¿Sí? Todo esto es agua. Lo que está de celeste es agua. Y lo de verde me representa que el mercurio. Ya, ¿qué es lo que me piden calcular? ¿Cuál es el caudal aproximadamente del agua a través del medidor número uno? Ya, joven, vamos a poner acá. ¿Qué nos piden? Nos piden el caudal, que sería área transversal por su rapidez. Una pregunta, ¿conoces el área transversal de este tubo o no? Claro, profesor, me están dando de dato el diámetro. Ya, entonces yo puedo calcular ese diámetro perdón, yo puedo calcular esa área con el diámetro, que sería I cuartos diámetro al cuadrado, multiplicado por B1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Muy bien, déjalo ahí, no lo toques. Déjalo ahí, no me toques nada. Deja ahí, saca tu mano de ahí. Saca, no toques nada. Ahora, hagamos lo siguiente. Profesor, ¿cómo se resuelve un problema de hidrodinámica? Sigue los siguientes pasos. Primer pasito, tuntún, es aplicar la ecuación de continuidad. Eso es lo primero que vas a aplicar. Ecuación de continuidad. Ya, aplico ecuación de continuidad. Me parece que también te dieron como dato el área de esta garganta, ¿no? ¿Sí? El área de esa garganta. Te han dado de dato el diámetro, ¿no? ¿Sí? Bueno, aplicamos la ecuación de continuidad, cachimito. Área 1, rapidez 1, área 2, rapidez 2. El área 1
pi cuartos, diámetro al cuadrado, P1. El otro, pi cuartos, diámetro al cuadrado, P2. Pi cuartos con pi cuartos se cancela. Los diámetros, ¿cuáles son los diámetros? A ver, el primer diámetro, 10 al cuadrado, rapidez 1. Segundo diámetro, 5 al cuadrado, rapidez 2. Jovencitos, ¿cuánto te sale la rapidez 2? ¿Cuánto sería la relación entre las rapideces? De 4 a 1, muy bien, de 4 a 1. Ya está, ya tengo otra relación importantísima. Luego, ¿qué vamos a aplicar? Una vez que termine de aplicar la ecuación de continuidad, voy a aplicar la ecuación de ¿quién? De Bernoulli. Aplica la ecuación de Bernoulli. Para la ecuación de Bernoulli, vamos a trazar, jovencitos, vamos a trazar nuestro nivel de referencia. Jovencitos, respecto a ese nivel de referencia, la altura 1 y la altura 2 van a ser igual a ¿cuánto, jovencitos? A 0. Respecto al nivel de referencia y arriba, las alturas van a ser iguales a 0. ¿Qué me queda? Presión 1 más 1/2, densidad P1 cuadrado igual a ¿quién? P sub 2 más 1/2 densidad V sub 2 al cuadrado. Jovencitos, vamos a hacer lo siguiente. Pásamela a restar. P1 menos P sub 2. Factorízame 1/2 de la densidad P2 cuadrado menos B1 cuadrado. Pero tengo una pregunta, Cachimito, tú eres inteligente. B sub 2 es 4 veces B sub 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me estás siguiendo, no? ¿Sí? Como está elevado al cuadrado, ¿cuánto se vuelve? 16. ¿Sí? 16. Yo le resto 1, sería 15. Entonces, ¿qué me va a quedar acá, jovencitos? P1 menos P sub 2 es igual a 1/2 la densidad del líquido. ¿Qué líquido estoy trabajando ahí arriba? Agua por 15 B1 cuadrado. Ya está. Y hasta aquí hemos terminado con la ecuación de Bernoulli. Ya, profe, pero ¿y ahora qué hacemos? Tranquilo, tranquilo, espérate un poquito más. Mira, voy a trazar esta línea llamada como, chicos, isóbara. Voy a trazar la isóbara. Y al trazar la isóbara, ¿cómo serán las presiones en esos tubos? A ver, piensa. Iguales. Muy bien, oye, muy bien, ¿ah? Muy bien. Las presiones van a ser iguales. Perfecto. Como las presiones van a ser iguales, lo que vamos a hacer es justamente eso, ¿no? Igualar, pero aquí le voy a poner una altura, una altura Z. ¿Está bien o no? Le voy a poner una altura Z. Ya, y vamos a continuar por aquí. Respecto a la isóbara, la presión total en X es la presión total en Y. Recuerda que X, lado izquierdo, Y, lado derecho.
En el lado izquierdo, ¿quiénes ejercen presión? Tenemos la presión 1 más la presión de la columna de agua. Densidad del agua, gravedad por su altura. La altura sería Z más 20 centímetros. Z más 0,2. ¿Igual a quién? A la presión total de la derecha, que sería Y. Sería la presión 1, la presión 2, perdón, más la presión de esta columna de agua, que es Z, densidad del agua, gravedad por Z, más la de la columna de mercurio, que son 20 centímetros. Densidad del mercurio, gravedad por 0,2. Listo, jóvenes. Ahora dense cuenta de algo. Mira, aquí ellos y él con él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos dos de aquí? Se van muy bien. Ya está. Y voy a hacer otra vez esta jugada. P sub 2 pasa a restar. P1 menos ¿quién? P sub 2. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar así, mira. Densidad del mercurio, gravedad 0,2 menos densidad del agua, gravedad por 0,2. Lo cual puedo hacer esto. Gravedad por 0,2, densidad del mercurio, menos la densidad de ¿quién? Del agua. Pero jovencitos, P1 menos P2, ¿a qué es igual? A 1/2 de la densidad del agua por 15, ¿no? 1/2 de la densidad del agua por 15 veces B1 cuadrado. Ya, y eso lo voy a igualar con esa expresión. Gravedad 0,2, densidad del mercurio, menos la densidad del agua. Jovencitos, reemplaza 1/2, densidad del agua, 1000 por 15, P cuadrado, igual a quién? 10, 0,2, densidad del mercurio, 13.600, menos la del agua, que vale 1000. Listo. Con eso, jóvenes, al ojo, con esos jóvenes al ojo, te va a salir B1. Y te va a salir ¿cuántos, jovencitos? 1,83 metros por segundo. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Te va a servir para calcular el caudal. En, a ver, vamos a reemplazar. En asterisco, caudal a que era igual. El área, pi cuartos, diámetro. ¿Cuánto es el diámetro más grande? 10 centímetros. Estamos hablando de 0,1 al cuadrado. Por la rapidez. ¿Cuánto me salió la rapidez? 1,83. Ahora, ¿te dicen que consideres algo? No, nada. Ya, aproximadamente ¿cuánto te tiene que salir eso? Ah, pero en función de pi nada más, ¿ah? Aproximadamente, jóvenes, te va a salir pi por 0,0
0,4,5. Si tú la aproximas, te va a salir. Ah, pero esto te sale en metro cúbico por segundo. Pero a mí no me lo piden así, me lo piden en litros. Me lo piden en litros. Entonces, multiplicándolo por 1000, te va a salir 4,5 pi litros por segundo. Aproximadamente 5 pi litro por segundo. ¿Cuál sería la clave, muchachos? ¿Cuál sería la clave? La letra E. Ya está. Ahí tienes el problema número 16. Listo, muchachos. Para terminar, los cuatro últimos problemas son unos problemas bien, bien, bien engorrosos. Son bien operativos. Son bien operativos. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con esos. Bien, jovencitos. Problema 17. Ya para terminar. Un vaso sanguíneo es un conductor tubular del sistema circulatorio que le permite el transporte de sangre por todo el cuerpo. Un vaso sanguíneo de radio R se divide en 4 vasos sanguíneos, cada uno de radio R igual a 3. Si la velocidad media en el vaso más común es V, ¿cuál es la velocidad media en términos de V de cada uno de estos pequeños vasos estrechos? Vamos a ver por acá. Un vaso sanguíneo se va a dividir en 4. Ahí está. ¿Sí? Profe, parece un tenedor. Bueno, parece, ¿no? Pero hay que simular de que es el flujo, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está. Listo, ¿ah? Fácil que viene así uno así, ¿ah? Tranquilamente en admisión. Fácil que viene uno así. Y si no te viene así, bueno, cuando lleves el curso de biomecánica, ¿no? Ahí lo vas a trabajar más bonito. Bien, jóvenes, ¿qué dice acá? El vaso sanguíneo tiene un radio R. Tiene un radio R, ojo. El radio va a ser R. Y cada vaso sanguíneo dividido tiene un radio de R tercios. R tercios. R tercios. Cada vasito. R tercios. R tercios. Te piden calcular la velocidad promedio en cada uno de esos vasos pequeños, sabiendo que la rapidez promedio en el vaso arterial más grande es V. Quiero hallar los pequeñitos. A los pequeñitos le voy a llamar V'. Ya pues chicos, al toque. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Que el caudal que entra debe ser igual a quién? Al caudal que sale. Es una pregunta. Cada tubito tiene su propio caudal, pero como tienen el mismo radio y tienen la misma rapidez, los caudales en cada uno de ellos van a ser iguales. Entonces vamos a hacerlo así. Para el caudal que entra, área por rapidez, acá sería 4 veces el área de cada uno multiplicado por su rapidez. Jovencitos, aquí sería pi por r cuadrado, su rapidez es v, 4 veces el área 2, pi por su radio,
al cuadrado sobre 9 por v'. Jovencitos, pi con pi se va, r cuadrado con r cuadrado se va. Despejando tendríamos 9/4 de v. Va a ser la rapidez promedio en cada uno de esos vasos. ¿Cuántos serían, muchachos, entonces? ¿Cuál sería la respuesta? La letra C. Muy bien, señores. Muchísimas gracias. Todo les vaya súper bien. Cuídense y ya nos estaremos viendo, ya nos estaremos reencontrando la próxima semana. Tu material está completo, ¿ah? No te preocupes, ya está todo resuelto para ti, como para que puedas verificar que todo esté ok. ¿Ya, chicos? Cuídense, un abrazo enorme. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Chao. Saludos a todos por allá. Pasen un buen fin de semana. Listo. Chao.